Bueno, buenos días. Continuando con las jornadas en el día de hoy, mi nombre es Fernando Bacino, yo soy egresado de la Diplomatura de Infectología Pediátrica y a mí me toca presentar la exposición del doctor Alejandro Cané. Alejandro es médico pediatra, es infectólogo infantil, es magíster en investigación clínica y farmacológica, él es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Y es vicepresidente de vacunas Pfizer para el Grupo de Asuntos Médicos y Científicos en América del Norte. Sobre todo considerando esta última condición, Alejandro nos va a hablar de las vacunas para el SARS-CoV-2, COVID-19, en qué estamos en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Fernando. ¿Me escuchás bien? Sí. Bueno, primero que nada, agradecerle al grupo que organizó estas jornadas. Es un placer y un honor para mí participar, siguiendo a mi profesor, el doctor Eduardo López, y escuchando y a muchos amigos que están participando de estas jornadas. Yo voy a tratar de ser breve, hay muchísima información en relación a las vacunas y como Eduardo dijo hace un rato, la única solución real para poder de alguna manera cambiar el curso de la pandemia van a ser las vacunas. En los últimos 8 o 9 meses hemos aprendido todos un montón acerca de la biología natural del virus y de la enfermedad y también de la inmunología. Y ustedes saben tan bien como yo, hay más de 300 candidatas de vacunas en este momento en desarrollo, con distintas etapas en las distintas fases de los programas de desarrollo clínico. Hay 11 candidatos que están en fase 3, y para los que estuvieron ayer pendientes de lo que sucedía en la FDA, los datos que yo voy a compartir hoy con ustedes, ayer hubo una reunión con la FDA, donde se discutió el programa de desarrollo clínico de la vacuna de la que yo les voy a contar hoy, y aceptaron el perfil de seguridad y eficacia, por lo tanto seguramente en el transcurso del día de hoy o mañana va a estar autorizada para su utilización en Estados Unidos, y habiendo recibido ya autorización en Canadá y en el Reino Unido los días pasados, con lo cual ya empiezan a haber vacunas disponibles y sin ninguna duda el desafío ahora va a ser la implementación, la alocación primero, la implementación después de estos programas. Para resumir, y podemos después las preguntas que quieran hacerlas al final de la presentación, esta vacuna de las que yo le voy a hablar utiliza una tecnología diferente a las vacunas convencionales, no usa el virus completo, ya sea inactivado o atenuado, no utiliza sus partículas virales, no utiliza adenovectores o vectores virales como otras tecnologías, sino que nos centramos en el desarrollo de una tecnología nueva. Esta es la primera vacuna basada en esta tecnología, que es ARN mensajero. Para aquellos que no me escucharon nunca explicarlo, básicamente lo que uno hace en el laboratorio es, una vez conocida la secuencia genética del virus en cuestión, en este caso del SARS-CoV-2, identificando el antígeno en cuestión, que es la proteína S, la proteína Spike, que tiene este virus, copiar la secuencia genética que codifica para esa proteína, y esto es una síntesis que se hace en el laboratorio, que no implica ninguna utilización de virus, razón por la cual desde ese punto de vista la vacuna es muy segura, y lo que hacemos para poder proteger a ese ARN mensajero de las RNAsas que están circulando en el plasma humano es envolverlo, empaquetarlo en una capa lipídica muy pequeñita, por eso se llaman nanopartículas lipídicas, y de esa manera el ARN llega hasta la célula humana. Una vez dentro de la célula humana, se encarga de utilizar el sistema de producción normal de proteínas, en este caso produciendo la proteína S, que se expone a la superficie de la célula, básicamente de las células presentadoras de antígeno, y de esa manera se puede estimular una respuesta inmune celular y una respuesta inmune humoral, que como sabemos son fundamentales en combinación para controlar la infección. En el caso de los anticuerpos, bloquear la llegada del virus a la célula, y en el caso de las células, fundamentalmente los linfocitos T, CD8, matar a aquellas células infectadas por el virus. Esa es la forma en la que esta vacuna funciona. El sometimiento de la información de seguridad y eficacia que van a ver se hizo para personas de 16 años en adelante. Es una vacuna que se utiliza en 2 dosis de 30 microgramos cada una, separadas 3 semanas la primera de la segunda. La vacuna se presenta en un vial multidosis que tiene 5 dosis de la vacuna, y como Eduardo mostraba en su diapositiva final, el almacenamiento es diferente al del almacenamiento de las vacunas convencionales, necesita un frío muy bajo, de menos 60, menos 80 grados centígrados, justamente para mantener la estabilidad de la molécula
de ARN mensajero, pero también se puede mantener estable en heladera por hasta 5 días, y esto si quieren lo podemos conversar un poco mejor en la sección de preguntas y respuestas. Como les contaba, hay 3 características de esta plataforma de ARN mensajero que la hacen particular. Hablábamos de la seguridad en relación a la no infectocontagiosidad del manipular el ARN mensajero, pero también es segura desde el punto de vista de otras tecnologías basadas en material biológico molecular, como puede ser la del DNA, básicamente porque el riesgo de integración al genoma y de mutagénesis por esta razón es remoto en el caso de las vacunas basadas en ARN mensajero, diferente a lo que ocurre con aquellas basadas en DNA. En cuanto a la eficacia, van a ver los datos de eficacia de la vacuna contra el virus, pero estábamos basada la experiencia en lo que se había hecho en la plataforma de desarrollo de moléculas oncológicas basadas en ARN mensajero, y de una manera muy importante las vacunas de ARN mensajero permiten la posibilidad de booster, en el caso de que este sea necesario en el futuro, a diferencia de lo que ocurre con vacunas que tienen un vector viral, que como sabemos puede llegar a generar alguna interferencia con dosis sucesivas. Y finalmente, como es una vacuna muy pequeña y sencilla de producir en el laboratorio, se puede escalar la producción en grandes volúmenes muy rápidamente y adaptar en el caso de que el virus pudiese tener alguna mutación también. Así que estas 3 características inclinaron la decisión a apostar a la vacuna de ARN mensajero para una vacuna frente a COVID-19. Seguramente ustedes me han escuchado en alguna otra oportunidad mostrarles esta diapositiva donde uno ve de izquierda a derecha la molécula, o mejor dicho, la estructura viral del SARS-CoV-2 como responsable de la enfermedad, reconociendo que el antígeno más importante que este virus tiene es la proteína S, la proteína Spike, o proteína pico para traducirla, o espuela al español. Y lo que nosotros hicimos en el momento en que se empezó el programa de desarrollo clínico, pensando en enero, en febrero de este año, fue identificar 4 moléculas candidatas de ARN mensajero con características diferentes en cuanto a la estabilización de los codones que cada una codificaba, pero con el objetivo de incluir a la proteína S completa o a un epitope de la proteína S, que es el sitio de unión al receptor, eso que se ve en la primera línea como RBD. Y lo que vimos después de los estudios de fase 1 y los fase 2A es cuál era el candidato que tenía el mejor perfil de seguridad y tolerabilidad, es decir, la menor cantidad de efectos adversos y la mayor inmunogenicidad. Y es por eso que, basado en esa experiencia, que ahora les voy a mostrar los resultados, nos inclinamos por lo que es la molécula final, esta BNT162b2, un número complicado, pero que va a ser la vacuna que finalmente se va a empezar a utilizar próximamente en Estados Unidos y ojalá muy pronto también en nuestros países en América Latina. La vacuna comenzó, como todas las vacunas, con datos no clínicos. Se condujeron varios estudios de toxicidad y de reproductividad en ratas. Se vio que los resultados de toxicidad no mostraban ningún tipo de cinética de eliminación tanto de la ARN mensajero como de la partícula lipídica. Los datos de seguridad fueron compatibles con un perfil aceptable para humanos. Se están completando para fines de este mes los resultados de teratogenicidad que se hicieron en ratas, y obviamente ustedes ya saben, porque está publicada la experiencia, se hizo una experiencia en monos, donde se los vacunó con nuestra candidata, y una semana después se los expuso a infección viral, y se vio que aquellos monos vacunados no tenían infección, ni tampoco eliminación de virus en la nasofaringe, razón por la cual fue una de las requerimientos de la FDA y la EMA en Europa para poder mover a la fase clínica los resultados de estos estudios preclínicos en ratas y en monos. Cuando uno analiza los datos de inmunogenicidad y eficacia clínica, comienza siempre por los estudios de fase 1 y después vamos a dedicarnos hacia el final de la charla a los estudios de fase 2-3, fundamentalmente los que han terminado el análisis de eficacia hace un par de semanas atrás. El estudio de fase 1 se llevó a cabo en 2 países diferentes, empezó a finales de abril en Alemania y la primera semana de mayo en Estados Unidos. Como ustedes ven, fue un estudio pequeño en cuanto a número de sujetos, como son habitualmente los estudios de fase 1. En Alemania se hicieron 12 cortes de vacunación activas de sujetos entre 18 y 55 años, donde el objetivo de ese estudio fue buscar seguridad e inmunogenicidad de los distintos componentes a distintas dosis,
y hacer hincapié también en la respuesta de la inmunidad celular. En Estados Unidos, además de la seguridad y la inmunogenicidad, se empezó a ver reacciones de reactogenicidad por lo que se llama e-diaries, que son los registros de efectos adversos durante las primeras semanas después de la vacunación. Y se utilizaron 12 cohortes activas en una randomización de 3 vacunas por un placebo, con distintos grupos de edades, en una forma completamente innovadora de entrar a un estudio de fase 1-2, y en una manera de comunicación con la autoridad regulatoria que permitió mover más rápidamente el estudio de fase 1-2 a un fase 3. Ustedes ya saben, porque estos datos están publicados en New England desde hace algunas semanas atrás, la vacuna fue bien tolerada, hubo alguna presencia de dolor leve a moderado en el sitio de inyección, la fiebre y los temblores fueron, le dirían, observados en forma leve la mayor parte de los casos y se resolvían en las primeras 36 horas después de que ocurrían. Generalmente lo que se vio es que la reactogenicidad, sobre todo local y sistémica, era más importante después de la segunda dosis que después de la primera, y que los adultos más jóvenes tenían mayor reactogenicidad que los adultos de mayor edad. Esto es bastante en consonancia con lo que se vieron en otras vacunas, como la vacuna de herpes zóster o la vacuna conjugada para neumococo en estos mismos grupos de edad. Y cuando lo comparamos con adolescentes, en cuanto a la tolerabilidad, comparado con Trumemba o Bexero, vacunas contra meningococo B, para tener un parámetro real de comparación de uso masivo, el perfil de reactogenicidad, tanto en la fase 1, 2 y 3, fueron bastante similares. Lo importante es empezar a analizar entonces la respuesta de anticuerpos neutralizantes, que como decía Eduardo, son importantes en la fisiopatología de entender cómo el sistema inmune puede ayudarnos a proteger frente a la infección. Lo que les voy a mostrar en esta diapositiva es la respuesta de anticuerpos neutralizantes en títulos geométricos medios que se observan en sujetos, a la izquierda de la diapositiva en 18 a 55 años de edad, a la derecha de 65 a 85 años de edad, comparados con el título geométrico medio de anticuerpos en sujetos convalecientes. En los números ustedes ven el valor promedio y en los distintos triangulitos y en puntos oscuros los distintos valores individuales. Los N son los sujetos que participaron del estudio de fase 1. Y lo que se ve muy claramente es que antes de recibir la segunda dosis, o sea, 3 semanas después de haber recibido la primera, hay una respuesta de anticuerpos neutralizantes muy baja comparada con lo que se observa en suero de sujetos convalecientes, pero que una semana después de haber recibido las 2 dosis, ya se observa una respuesta robusta de anticuerpos que es entre 1.5 y 3 veces y medio, casi 4 veces más alto comparado con el suero de convalecientes, y que esto se mantiene hasta 2 meses después de la recepción, de ser aplicada la segunda dosis, y no está en la barra aquí, pero les puedo contar que se va a publicar en las próximas semanas. Tenemos datos hasta 85 días después de la segunda dosis, o sea, casi 3 meses después, donde se ve que los niveles de anticuerpos son similares en los 2 grupos de edad y por encima de los niveles de anticuerpos que se observa en las personas que habían sido enfermas por COVID-19. Cuando nos vamos a analizar la respuesta celular, lo que vemos es que cuando uno compara el grupo de suero de convalecientes, marcado en gris, con los distintos sujetos que recibieron 2 dosis de 30 microgramos de la vacuna candidata, la respuesta de linfocitos TCD4, fundamentalmente buscando el nivel de actividad de interferón gamma, es entre 2 y 3 veces más alta que el suero de convalecientes, lo cual habla claramente que la respuesta inmune celular es robusta, y cuando uno analiza eso comparado con la respuesta de interleuquina 4, se ve que hay una respuesta completamente sesgada hacia la respuesta de interferón gamma de interleuquina 2. ¿Por qué es importante esto? Y no lo quiero dar por sentado porque es muy importante. Había mucha duda respecto de que este tipo de vacunas pudiera o no generar una enfermedad exagerada por la inmunogenicidad que las vacunas generaban, y esto está vinculado básicamente a una respuesta de linfocitos TH2, que es la que está asociada con altos niveles de interleuquina 4. Por el contrario, lo que hemos visto en estos estudios de fase 1 es que las vacunas de ARN mensajero, esta vacuna candidata en particular, muestran una respuesta sesgada hacia la respuesta de linfocitos TCD4 y TCD8 en interleuquina 2, interferón gamma, que son fundamentales para reforzar la respuesta protectora y dejar
de lado la posibilidad de una reacción autoinmunológica asociada al linfocitos TH2. Y finalmente la respuesta de las células CD8, como ustedes observan, es una respuesta robusta y similar a la que se observa en el grupo de pacientes con los que se estudió la celularidad CD4, casi entre 4 y 10 veces más alta que la respuesta que se observa en personas que se recuperaron de la enfermedad. Cuando uno combina la respuesta de células TCD4 y TCD8, la respuesta de anticuerpos neutralizantes y el perfil de seguridad y de tolerabilidad que les mostraba en la fase 1, se siente confortable para compartir la información con la autoridad regulatoria, en este caso con la FDA y la EMA, el ANMAT en Argentina, y poder dar comienzo al estudio de fase 3, que como ustedes saben comenzó el 27 de julio, enroló casi 44.000 sujetos, en realidad son 44.500, se permitió que participaran personas con enfermedades crónicas estables, es decir, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiovascular crónica, hipertensión, obesidad, diabetes, asma. Se incorporó en una segunda enmienda al protocolo pacientes VIH positivos que estuvieran con enfermedad controlada, lo mismo pacientes bajo tratamiento con hepatitis C o hepatitis B. Importante para nosotros era responder a la pregunta de cómo las personas mayores de 55 años se comportaban frente a la vacuna, por eso el 40% de la población del estudio tiene más de 56 años. Ustedes saben que particularmente en Estados Unidos hubieron grupos sociales minoritarios, sobre todo los latinos, los afroamericanos y los asiáticos, que estaban más afectados en cuanto a enfermedad y mortalidad, y por eso un 30% de las personas que fueron parte del estudio forman parte del enrolamiento. Y en una primera etapa se excluyó a los inmunosuprimidos porque sabemos la respuesta inmunológica es diferente y quizás la dosificación de la vacuna sea diferente. Este estudio se lleva a cabo en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, Alemania, Turquía y en Sudáfrica, y el análisis de eficacia y de seguridad inicial para someter a la autorización regulatoria se completó hace un par de semanas y son los resultados que voy a compartir con ustedes en los próximos 10 minutos. En cuanto a las características demográficas, que como ustedes están viendo acá y pueden leer en la publicación de New England Journal of Medicine que salió en la edición de ayer, es bastante balanceada la distribución, en distribución en sexo, en raza, en edades y también en etnias. Es importante, como les contaba antes, ver la distribución en edades, fundamentalmente ver que hay un 20% de la población que tiene más de 65 años de edad. Si bien el estudio no está estadísticamente preparada la muestra para mostrar eficacia o seguridad separada por grupos de edad, hicimos ese análisis post finalización y van a ver los resultados son muy concluyentes. Y cuando uno empieza a analizar por la pregunta más importante, ¿la vacuna es segura? ¿Voy a tener algún riesgo si me aplico esta vacuna? Que es la primera pregunta que toda vacuna tiene que responder. Déjenme explicarles cómo se analizaron los datos. Nosotros tenemos en esta primera etapa 43.000 sujetos que recibieron al menos una dosis, 37.000 sujetos que recibieron 2 dosis y que se los siguió durante 2 meses después de la segunda dosis, combinando placebo con vacuna. Es decir, que esto implica que hay 19.000 sujetos que recibieron al menos vigilancia por 2 meses después de la segunda dosis de vacuna, y dentro de los 43.000 que les mostraba acá, hay 8.000 sujetos que son los que forman parte del subgrupo, del subconjunto de reactogenicidad, aquellos que durante la primera semana post cada una de las dosis tuvieron que referir algún síntoma o algún efecto adverso que tuvieran, se lo siguió activamente para la reactogenicidad local y sistémica es 1 semana, se lo seguirá durante 6 meses para cualquier efecto adverso, y para cualquier efecto adverso severo o mortalidad se lo sigue durante los siguientes 2 años. ¿Cómo es que se hace la vigilancia? Como les contaba, con el eDiary, que es ese reporte con un teléfono celular de aquellas personas que reciben vacuna o placebo en forma activa, y esos 6.000, que en realidad son 8.000 sujetos, como veían, que tienen que reportar cualquier efecto adverso local, sistémico, severo o muerte durante los siguientes 2 años después de haberse enrolado en el estudio. Yendo a los efectos adversos locales, ustedes ven aquí en la parte superior de la diapositiva los efectos adversos locales después de la primera dosis y después de la segunda dosis. Como ven, fundamentalmente cuando uno compara la vacuna versus el placebo, el dolor en el sitio de inyección es sin dudas el efecto adverso más común en las personas
como ustedes ven, de 16 a 55 años y de mayores de 55, que es bastante similar en la distribución, pero completamente diferente al perfil del placebo, y es un poquito más alta en la primera dosis que en la segunda. Cuando uno analiza los efectos adversos sistémicos que vimos durante la primera semana, los más comunes, igual a lo que se había visto en la fase 1, la fase 1 fueron fatiga, cefalea, diarrea y dolores musculares. Fíjense que la prevalencia es un poco más alta en el grupo de sujetos más jóvenes y son efectos que son bien tolerados y, como les contaba antes, por la experiencia en la fase 1-2, se resuelven en las siguientes 36-48 horas después de haberse aplicado la dosis de vacuna. Y se ve que esto es después de la primera dosis, y fíjense que después de la segunda dosis se observa un incremento leve, pero en la misma distribución en cuanto a la proporción de fatigas, cefaleas, dolores musculares y escalofríos. Interesante para poder entender cuando uno piensa en la implementación de una vacuna como esta es cómo se distribuye en el tiempo la prevalencia de estos efectos adversos, porque los síntomas que yo les acabo de decir, fiebre, fatiga, cefalea, escalofríos, vómitos, diarrea, dolores musculares o articulares, son los síntomas que una persona puede experimentar si sufre COVID como enfermedad. Entonces es importante poder darle el consejo a la persona que recibe la vacuna de saber qué puede esperar de la evolución. Y como ustedes ven, el día 1 es el día de la vacunación. Las personas estaban entrenadas para comunicarse con los investigadores 2 veces por día, a la mañana y a la noche, para informar si habían desarrollado alguno de los síntomas que están titulados arriba. Fíjense que la fiebre, que es la barrita azul más oscura, apareció básicamente en el día 2 y casi después no se observó. O sea, el registro de fiebres seguramente después del primer día de haber recibido la vacuna y desaparece. Y lo que más importancia tiene son la fatiga y la cefalea, que desaparecen prácticamente después del segundo día de haber recibido la vacuna. Y esto es importante para el manejo de las personas que han sido vacunadas y que tienen que volver a su trabajo, sobre todo considerando que la primera línea de vacunación van a ser las personas que trabajan en los hospitales, en los centros de atenciones de ancianos y las personas que viven en los centros de ancianos. Razón por la cual esta diapositiva para mí es particularmente interesante para poder informar adecuadamente a la gente. En general, los efectos adversos sistémicos fueron muy bajos, y cuando uno saca del análisis los efectos adversos locales que yo les mostraba antes, fíjense que la prevalencia comparado placebo con vacuna son muy parecidos. El único que cambia es un poco más alto en el grupo vacunal, son los efectos adversos vinculados a la aplicación, como vimos en las primeras diapositivas. Y es interesante cuando uno ve los efectos adversos severos, cómo están balanceados en la distribución, en su clasificación por órganos y por sistemas, en los dos grupos, en el grupo vacunado y en el grupo placebo. Básicamente, como ustedes pueden ver, desde cualquier evento o cualquier tipo de asociación, aunque no esté vinculado con la vacuna, la prevalencia fue similar, lo que le da robustez al análisis de seguridad que les mostraba en las diapositivas anteriores. Y cuando hablamos de las muertes no vinculadas en ningún caso a las vacunas, hubieron 2 fallecidos en el grupo que se vacunó, una persona con un infarto agudo de miocardio que ocurrió casi 4 semanas después de la segunda dosis, y una persona con arteriosclerosis crónica que tuvo un accidente cerebrovascular, y las personas con placebo vinculados a enfermedad cerebrovascular y cardiovascular, y una enfermedad oncológica diagnosticada durante el ensayo. Ninguna de estas muertes estuvo vinculada a la vacunación. Un perfil de seguridad que lo que muestra es concretamente la confirmación de lo que vimos en la fase 1. Y yendo a los datos de eficacia, es importante recordar, es una vacuna que se utiliza en 2 dosis, con 3 semanas de diferencia, que para poder ser enrolado en el análisis de eficacia antes de participar en el estudio se le hacía una PCR, porque sabemos que aquellas personas que tenían PCR confirmada positiva se las excluía de este análisis inicial, y se les hacía también un análisis de sangre para detectar anticuerpos frente al antígeno N. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la vacuna tiene el antígeno S, pero la cápside proteica del virus tiene otros 3 antígenos, el N, el M y el F. Buscando antígeno N podríamos detectar personas seropositivas para el virus que adquirieron la enfermedad antes, pero que no está vinculado a la vacunación, y eso nos iba a ayudar también para entender personas que
quizás habían cursado una enfermedad pausisintomática o asintomática y ver cómo la vacuna podía tener efecto para prevenir una reinfección en ese tipo de casos. Y lo que se veía era que una semana después que se recibían las 2 dosis, se comenzaba el periodo de seguimiento de eficacia clínica. Y teníamos que definir también cómo era el caso de COVID-19 para poder entender cuál era la eficacia que la vacuna iba a tener que demostrar. Entonces, el objetivo primario era buscar casos de COVID-19 en personas que eran PCR negativas para COVID antes de haber sido vacunadas y que tenían serología negativa para COVID, ya sea antígeno N o antígeno S, o sea que eran completamente naivas a la infección. Ese es el objetivo primario. Y obviamente tenían que combinar algunos de los síntomas que, como ustedes saben, están ampliamente conocidos por todos nosotros, y los ministerios de salud de cada uno de nuestros países han dado una definición. Estas quizás son un poco más específicas para tratar de no equivocarnos en la evaluación del objetivo primario, y obviamente había que confirmarlo con una PCR positiva validada. Esto podía ser validada en el sitio de investigación en particular o en el laboratorio central de Pfizer en New York, y todas las PCR positivas de los sitios, ya sea en Estados Unidos, en Sudáfrica o en Argentina, se mandaban a Estados Unidos y se doble chequeaban para confirmar que el caso fuera realmente un COVID-19. Y la eficacia, que ustedes ya la conocen porque la han escuchado, y aquellos que hayan leído la publicación de New England ya lo vieron también. Nosotros hicimos varios análisis de eficacia antes de este final. Este es un análisis final. El estudio estaban buscando 164 casos, finalmente hicimos el análisis con 170. Ustedes pueden ver el split: 162 casos en el grupo placebo, 8 en el grupo vacunal, con una eficacia del 95% y una posibilidad de que la eficacia sea superior al 90% de más del 99%, razón por la cual es un dato súper robusto de eficacia de la vacuna en sujetos que no tenían infección previa de COVID-19 7 días después que recibieron la segunda dosis. Cuando uno analiza los distintos subgrupos, y les repito, el estudio no tiene un poder estadístico para mostrar eficacia en análisis de subgrupos, pero de todas maneras se hizo para tratar de mostrar toda la información que se puede obtener. Ustedes vieron que en todas las edades era 95%, cuando lo spliteamos por distintas edades es bastante consistente, 95, 92, 100%, obviamente con muy poquitos casos, por eso el intervalo atraviesa el 0. Lo mismo en hombres y en mujeres, lo mismo a través de las distintas razas, lo mismo a través de las distintas etnias. E interesante, lo mismo a través de distintos países, alrededor del 97% en Argentina, 95% en Brasil, perdón, en Estados Unidos, y 87% en Brasil. La razón en Brasil, creemos, es porque hay un número menor de sujetos que fueron enrolados en el sitio de Bahía, pero realmente es muy, muy consistente la eficacia a través de las edades, las distintas razas, sexos y localizaciones geográficas, lo cual refuerza la alta eficacia que esta vacuna puede tener. Cuando analizamos por grupos de riesgo, recuerden, riesgo definido como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular, asma, diabetes o hipertensión. Si tenían riesgo o no tenían riesgo, fíjense, la eficacia es similar, alrededor del 95%. Si lo combinamos al riesgo con las distintas edades, es del 91% hacia arriba. Si usamos la obesidad como un factor de riesgo para enfermedad grave, vemos que la eficacia también se ronda el 95% y es consistente cuando combinamos la obesidad con la edad. Independientemente de los distintos factores de riesgo, de las distintas edades y de las distintas condiciones de comorbilidad, la vacuna muestra un perfil de eficacia tremendamente alto. Y cuando analizamos distintas comorbilidades en particular, fíjense que de vuelta el análisis se repite, es alrededor del 95%, independientemente de a qué factor de riesgo nos estemos enfrentando, razón por la cual da mucha seguridad la recomendación de la vacuna en este tipo de pacientes que son los más vulnerables. Pero el otro objetivo primario del estudio era encontrar cuál era la eficacia de la vacuna en pacientes que habían tenido o que no habían tenido la infección por COVID-19 antes, y lo que se evaluaba en la eficacia es 7 días después de la segunda dosis, y recuerden, 95% era el número que yo les contaba al principio, acá estamos otra vez en el 94.6%, es consistente la eficacia, se haya o no se haya tenido contacto inicialmente con el virus, lo cual refuerza desde el punto de vista programático operacional
la necesidad de vacunar sin tener en cuenta la previa exposición al virus. Y este diapositivo me parece muy, muy interesante porque se discutió mucho y se discute mucho y seguramente se va a seguir discutiendo si la vacuna solamente previene la enfermedad leve, si solamente previene la enfermedad, la transmisibilidad, o si previene o no la enfermedad severa. Y hay dos definiciones, por lo menos en Estados Unidos, de enfermedad severa. La definición que tiene la FDA y la definición que tiene el CDC. Esta es la definición que utiliza el CDC, que es: la enfermedad grave se define por hospitalización, ingreso a unidad de cuidados intensivos, intubación mecánica o muerte. Y la de la FDA es un poco más liviana, si uno quiere, donde se muestra solamente la insaturación o la taquicardia como factor de severidad. Pero cuando uno analiza lo que desde el punto de vista clínico tiene más peso, se fija que en personas que reciben las 2 dosis de la vacuna y se las ve 7 días después, la eficacia fue del 100%, de vuelta, los números son muy pequeñitos, es solamente 5 casos, todos en el grupo placebo. Y lo que es interesante es que cuando vemos después de la primera dosis para prevenir enfermedad severa, con un número mayor de casos, la eficacia del 93% prácticamente, con un caso en el grupo vacunal y 14 casos en el placebo. Interesante, el caso del grupo vacunal era una persona de 62 años que tenía una neumonía y que se recuperó, y las personas que estuvieron en el grupo placebo, 6 de ellas requirieron ingreso a unidad de cuidados intensivos y 4 de ellas además intubación mecánica, para entender que la severidad seguramente está vinculada a la menor severidad, mejor dicho, está seguramente vinculada al uso de la vacuna. Con lo cual, la vacuna es eficaz, ha demostrado eficacia en la prevención de la enfermedad leve moderada en los pacientes que han tenido o no infección por COVID-19, pero también en la enfermedad severa en pacientes que han tenido o no COVID-19 inicialmente. Y esta diapositiva, esta curva de Kaplan-Meier, es para mí un reflejo de cómo funciona esta vacuna. Ustedes ven en rojo, o no sé si es rojo o anaranjado, ya no estoy un poco ciego, es la curva de pacientes que recibieron placebo y la incidencia de casos de COVID hasta 112 días después de haber sido la primera dosis de vacuna. Y en celeste, en azul, el grupo de pacientes vacunados con 2 dosis de la vacuna. Los puntos oscuros muestran los casos graves, y como ustedes ven, entre 10 y 14 días después de recibir la segunda dosis de la vacuna, las curvas se empiezan a separar y claramente se empieza a ver una eficacia de la vacuna demostrada clínicamente en el seguimiento, y que va de la mano con los niveles de anticuerpos que yo les contaba hemos podido seguir hasta este momento. Razón por la cual las noticias son muy buenas, y creo que esta curva es un reflejo más de lo rápido y lo consistente que es la respuesta inmunológica, que se traduce en eficacia clínica después de 2 dosis de vacuna de ARN mensajero que estamos discutiendo. Y una cosa importante era poder entender si una sola dosis es suficiente o si 2 dosis hacen falta para poder tener la protección completa. Lo que uno ve es que después de la primera dosis, la eficacia de la vacuna para prevenir casos de COVID-19 en sujetos que no hayan tenido enfermedad previa es del 82%, donde se lo sigue durante el tiempo. Pero cuando uno considera el periodo después de la primera dosis y antes de la segunda dosis, en esa ventana de tiempo, la eficacia es del 52%. Y no sé si recuerdan que yo les había mostrado en la fase 1 los datos de anticuerpos, eran realmente bajos comparado con el grupo de suero de convalecientes. Pero cuando uno combina ese nivel de anticuerpos bajos con una robusta respuesta de celularidad, empieza a entender por qué la vacuna puede dar una respuesta de protección tan rápida, e incluso con una sola dosis tener una respuesta de protección clínica, que si bien no es completa, y la completa se alcanza 7 días después de la segunda dosis, como ustedes pueden ver acá, el 95%, es importante para generar un poco más de protección en la comunidad cuando la vacuna se utiliza en forma masiva. Para darles una foto de dónde estamos hoy con las vacunas en general, como les contaba, la reunión con la FDA ayer fue positiva, y esperamos que entre hoy y mañana
a la mañana la FDA autorice la utilización de la vacuna en Estados Unidos para uso en situaciones de emergencia, lo cual seguramente va a ayudar a que otros países, sobre todo los nuestros que utilizan la FDA como referencia, puedan darle una autorización para su uso también. Y el lunes ya va a empezar a vacunarse en Estados Unidos, ya se empezó a vacunar esta semana en el Reino Unido, la semana que viene también en Canadá con la vacuna de BioNTech y Pfizer. Moderna tiene la reunión con FDA la semana que viene, con lo cual antes de Navidad seguramente la vacuna de Moderna también va a estar siendo distribuida en Estados Unidos. Con la vacuna de AstraZeneca y Oxford se espera que haya alguna presentación en la EMA hacia finales de este mes, con lo cual entre fines de diciembre y principio de enero también va a ocurrir lo mismo, y hemos tenido novedades respecto de la vacuna candidata del Instituto Ruso, que también va a estar disponible en diciembre y en enero en nuestros países, razón por la cual yo estimo que en los próximos 2 o 3 meses va a haber una distribución de vacunas que nos empiece a permitir, aunque sea vacunar a las personas que mayor vulnerabilidad y mayor riesgo tienen frente a la enfermedad. Y creo que esa es la otra discusión, voy a usar solamente 2 minutos más, Fernando, no me mates, ya termino, que tiene que ver con cómo distribuir las vacunas, y yo creo que las dos entidades más importantes que han dado recomendaciones son la Organización Mundial de la Salud y el ACIP, el Comité de Asesoría en Inmunizaciones del CDC de los Estados Unidos, y básicamente coinciden en un aspecto. Primero, considerar la ética, y sobre la izquierda de la diapositiva ven los principios éticos que debieran regir la distribución de las vacunas a nivel global de acuerdo al grupo de expertos de la OMS. Y esos son los mismos principios éticos que el CDC combina con los datos científicos y las facilidades o dificultades en la implementación. Creo que el trípode que el ACIP está poniendo en adelante es el más adecuado, considerando la distribución en forma ética, científica y la implementación. Y es así que hay básicamente 4 grupos que se han discutido y que se van a seguir discutiendo en las próximas semanas respecto de quiénes tienen que recibir vacuna: el personal de salud, los trabajadores esenciales, personas con cualquier comorbilidad y los adultos mayores de 65 años. Y eso va a depender de cómo cada uno de los países utilicen esos principios éticos. En el Reino Unido están priorizando a los adultos mayores de 80 años que viven en comunidades cerradas y el personal de salud que trabaja atendiendo a esa población. En Estados Unidos, ustedes ya ven, el ACIP ya aprobó la semana pasada la recomendación inicial, que va a ser trabajadores de salud de la primera línea y personas que viven en centros de cuidados de ancianos, y el personal, el staff que trabaja en esos centros, como una primera etapa de vacunación. Eso implica para los Estados Unidos 21 millones de personas, con lo cual en las próximas semanas se van a focalizar en ese grupo de vacunas, y en una segunda etapa seguramente los trabajadores esenciales y las personas que tienen alguna comorbilidad. Esta es un poco la foto de situación que, como ven, es distinta en Estados Unidos que en el Reino Unido, y seguramente será diferente en Uruguay o en Argentina en relación de la disponibilidad de vacunas que tengamos en las próximas semanas. Para terminar, el perfil de tolerabilidad y seguridad de la vacuna ha sido favorable, cuando se utilizan 2 dosis con 3 semanas de separación de la primera y la segunda. Los datos de seguridad muestran que la reactogenicidad ha sido leve y moderada, sin ningún dato de severidad que se ha detectado hasta el momento en el estudio clínico. La eficacia de la vacuna es 95% para prevenir la enfermedad COVID-19 confirmada por PCR en sujetos que no hayan tenido o que hayan tenido enfermedad previamente, y es importante que este dato es consistente a través de la edad, de la raza, la etnia y los distintos factores de riesgo, y obviamente estos resultados de eficacia permiten saber que la vacuna se pueden utilizar sin ningún problema, sin hacer un testeo previo en cualquier persona haya o no tenido enfermedad. Con esto termino y quedo abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias de nuevo por la atención. Bueno, Alejandro, la verdad que muy clara la exposición y sumamente completa en un tema que en realidad para nosotros hay muchas más incertidumbres, muchas más preguntas, pero creo que en realidad la mayoría han sido como contestadas, ¿no? De las preguntas de la audiencia, bueno, una pregunta que en realidad todos nos planteamos es la sugerencia de la organización de la campaña de vacunación para obtener la mayor efectividad posible a corto y a mediano plazo. Yo podría agregar también a esa pregunta la incertidumbre de la campaña antigripal,
¿qué opinión te merece a la hora de implementar concomitantemente las dos campañas de inmunización para que no exista interferencia entre los individuos inmunizados? No, a ver, primero, gracias, son dos preguntas muy importantes. La primera es cómo implementar la campaña de vacunación, y creo que eso tiene que ver con la realidad epidemiológica de cada uno de nuestros países. Personalmente creo que no cabe duda que el personal de salud que está en la primera línea de atención es fundamental que sean de los primeros en la línea de vacunación, y creo que ese personal esencial no tiene que limitar solamente a los médicos, enfermeras o personal del hospital, tiene un montón de otra gente que es necesaria para mantener el funcionamiento de la sociedad. Esa es mi opinión personal, y yo sé que expertos como Eduardo, como Katy, como muchos de los que están conectados hoy a esta llamada tienen más experiencia que yo en la relación con los ministerios de salud de los países. Pero creo que tendría que primar esta distribución basado en el impacto social que la vacunación tiene. Si hubiese disponibles vacunas para todos no sería un problema, pero en las primeras semanas sobre todo creo que eso es muy importante. En relación a la vacunación o la coadministración con otras vacunas, en esta vacuna de COVID-19 basada en RNA mensajero, a hoy no tenemos datos de coadministración con ninguna vacuna. Está en el plan hacer un estudio de coadministración con vacuna antigripal y con vacuna antineumocóxica por una cuestión de prevención de la enfermedad respiratoria baja, para llamarlo de alguna manera. Eso va a ocurrir seguramente en el primer semestre del año que viene. Depende mucho de cada una de las recomendaciones. Para darte un ejemplo, en Canadá, NACI, que es el National Advisory Committee of Immunizations, propone dejar pasar 30 días entre la vacuna antigripal y la vacuna de COVID para no hacer interferencia. ACIP va a hacer la recomendación entre hoy y el domingo, así que los invito, yo me tengo que ir ahora a esa presentación, pero los invito a que se unan a escucharlo los que puedan, porque va a ser interesante el debate alrededor de esta recomendación. No hay un consenso claro todavía, porque no hay data para sostenerlo. En el Reino Unido están separando la vacuna también por 4 semanas. No hay datos para decir que se pueden coadministrar y tampoco que no se pueden coadministrar, y la idea es proteger la eficacia de las dos vacunas separándolas con 30 días de intervalo. No sé si te contesté o te generé más dudas, pero es un poco la respuesta basada en evidencia que tenemos hoy. No, perfecto, Alejandro. Después, aspectos vinculados a cuestiones más bien a la hora de la administración, porque una de las cuestiones que claramente surge es al momento de la llegada de la vacuna, quienes se encargan de aplicarlas. Existen muchas dudas al respecto, tanto como pregunta si necesita diluyente, que algo habías mencionado respecto a cómo vienen los packages, cuáles son las condiciones de almacenamiento y utilización del mismo, y si utiliza diluyente, cómo se lleva a temperatura para ser utilizado. Bueno, es una pregunta que podríamos estar las próximas 6 horas de la jornada discutiendo. No es complicado, pero sí es importante el detalle. Como yo les decía, la vacuna viene en un packaging importante, que es el frío de menos 60 a menos 80 grados para mantener la vacuna estable. Pfizer desarrolló un sistema de transporte con el cual no es necesario que todos los lugares de los países donde la vacuna se distribuya tengan freezers de ultra baja temperatura. Eso no hace falta, porque es una caja que viene con una doble pared y con hielo seco que mantiene la temperatura y que se monitorea por un GPS que controla la temperatura, y que con el reagregado de hielo seco se puede mantener hasta un mes la vacuna dentro de esa caja. Dentro de esa caja de madera, de cartón grande, vienen unas pequeñas cajas que nosotros llamamos caja de pizza, porque son el tamaño de una pizza individual, que tienen 195 viales. Yo les había dicho, cada vial de esos tiene 5 dosis, que viene frisada. Entonces lo que hay que hacer es dejarla descongelar. Se puede dejar descongelar en la heladera, que eso ocurre más o menos en unas 3 horas después que sale de esa caja congelada a la heladera. En 3 horas está descongelado, o se puede descongelar a temperatura ambiente en 30 minutos. Y una vez que está descongelado el vial, hay que agregarle solución fisiológica común, de las que todos tenemos en los hospitales, en un volumen que es 1.8 mililitros, no importa, y después de ahí se extraen las 5 dosis, y una vez que se reconstituyó el vial, hay 6 horas para aplicar las 5 dosis. Obviamente yo lo estoy haciendo muy rápido, pero hay materiales que hemos desarrollado a nivel global para poder
entrenar a la gente una vez que se sabe que la vacuna está llegando, en materiales impresos, videos y obviamente entrenamientos que el grupo de Pfizer de cada uno de los países está haciendo en los países que se va a implementar la vacunación. Bien, Alejandro, otra de las preguntas que surgen en el auditorio tiene que ver respecto a cuándo uno puede llegar o no. ¿Cuándo tú pensás que podamos contar efectivamente con la vacuna en Latinoamérica y en qué contexto será? Si está en el contexto de la estrategia COVAX o va a ser por iniciativa propia de cada país respecto a la forma de adquisición de la misma. Es importante. La idea es que nosotros estamos trabajando de dos maneras. Una, en relación directa de Pfizer con los países, y así se han hecho acuerdos con distintos países del mundo, con el Reino Unido, con Estados Unidos, en América Latina con México, con Brasil, con Chile, con Perú, con Ecuador. Se han hecho acuerdos en forma multilateral con COVAX y la vacuna también está disponible a través de COVAX. Creo que depende de las decisiones y las formas en que cada uno de los países, de acuerdo a la disponibilidad de la vacuna que tiene y a la decisión epidemiológica de cada país, toma en relación a eso. Pero la vacuna está disponible desde los dos puntos de vista, en alianzas bilaterales entre los países y Pfizer, pero también a través de organismos multilaterales como puede ser COVAX. Bien. No sé cómo estamos de tiempo. Esta pregunta en realidad creo que ya había sido incluso contestada en la exposición. Yo agregaría otra, que es lo que tiene que ver con el tiempo que Pfizer considera necesario para lograr una respuesta inmunogénica y, en principio, cuál sería la duración estimada de la misma, de la inmunidad, ¿no? O sea, la pregunta respecto a cuál puede llegar a ser el tiempo frente al cual un vacunado puede estar protegido, digamos. Mirá, yo lo diría en dos partes. La parte de cuándo empieza a estar protegido el vacunado, como les mostré en la curva de Kaplan-Meier, en 10, 12 días después que recibió la segunda dosis, hay una protección completa. Como vieron, 7 días después de la segunda dosis ya vimos un 95% de protección. O sea que entre 7 y 14 días después que la persona se vacunó, tiene la vacuna, con las dos dosis, la vacuna le da la protección para poder retomar la normalidad, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, cuánto tiempo dura esa protección no lo sabemos, por eso es que el seguimiento de las personas que son parte del estudio se va a hacer durante los próximos 2 años para poder entender si hace falta en algún momento hacer un booster de la vacuna, que como les contaba por la formulación está abierta la posibilidad que esto ocurra, pero no lo sabemos. O sea, hoy tenemos claro que por lo menos hasta 90 días después de la segunda dosis los anticuerpos están persistiendo y los niveles de celularidad CD4 y CD8 también, pero por eso el tiempo es lo que nos va a dar la respuesta de la necesidad de revacunación. Y la otra cosa importante, que creo que seguramente lo deben haber discutido en alguna presentación anterior, cuando tengamos la vacuna, así tengamos mucha gente vacunada en nuestras comunidades, va a tomar tiempo y no es que porque la vacuna esté disponible mañana vamos a poder dejar de usar las máscaras, dejar de respetar la distancia social. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a eso porque la vacuna no es la única solución, sin duda es el game changer, como dicen los americanos, de la situación, pero no es lo que va a resolver per se todo el problema. Creo que la combinación de vacunación, distanciamiento social, higiene personal y uso de máscaras es lo que nos va a ayudar a sobrellevar estos meses de pandemia por delante. Bien, surge otra pregunta del auditorio, es ¿cuánto tiempo habría entre cada fase del plan de vacunación para vacunar a toda la población objetivo? Bueno, eso depende de cada uno de los países. Te puedo hablar de las conversaciones que yo participé con el CDC en Estados Unidos. La idea de ellos es vacunar en las próximas 6 a 8 semanas a esta primera fase, lo que ellos llaman fase 1A, esos 21 millones de personas, para empezar, cuando están terminando de vacunar a esa primera etapa, a la segunda, que son unos 120 millones de personas, incluidos entre los trabajadores esenciales y algunas personas con comorbilidad. Y eso va a llevarles también entre 8 y 12, 14 semanas. O sea, depende mucho de la decisión
epidemiológico de implementación de cada uno de los países y de la disponibilidad de las vacunas. Con los datos que hay hoy, uno puede hablar de una limitación inicial, pero yo creo que en los próximos 4 meses las vacunas van a estar distribuidas más ampliamente y eso va a permitir tener una idea más clara de cómo se puede acelerar la vacunación. Pero no creo que tengamos una población target, que todo el mundo dice 60-70% de la población de un país vacunada antes de la mitad del año que viene. No creo, siendo realista. Otra de las preguntas que surgen es ¿cuál es la consecuencia que tendría aplicar la vacuna a una persona con COVID positivo asintomático o que desconozca tenerlo? Bueno, con COVID positivo asintomático que desconozca tenerlo, son los datos que están incluidos en el estudio clínico. No, eso hemos visto que no hay ningún tipo de problema de seguridad y que la eficacia es 94.9%, con lo cual no sería una contraindicación. Lo que no sabemos es qué pasa si la persona tiene COVID en el momento, tiene COVID positivo, PCR positiva y sintomático en ese momento recibir la vacuna. Eso no hay datos porque esas personas se excluyeron del estudio y yo creo que, como una cosa personal, habría que diferir la vacunación por lo menos 4 semanas después que esa persona se recuperó. Bien. Bueno, dentro de las preguntas, que son muchas las que llegan, esto algo habías mencionado al principio, pero vuelvo a preguntar respecto a la escasa posibilidad de integración del ARN del genoma humano y en caso de que sucediera, ¿cuál sería la consecuencia del cambio genoma? Bueno, vinculado sobre todo al seguimiento posterior de estos pacientes vacunados, ¿no? No, eso es una pregunta que hemos respondido varias veces. Se han hecho estudios, no solamente por la vacuna del COVID, sino como yo les contaba, no sé si me nombré esta presentación, pero nosotros venimos trabajando con la vacuna de ARN mensajero pensando en una vacuna de influenza universal desde hace casi 3 años y hemos hecho muchísimos modelos de estudios en animales y lleva casi 8 años en modelos de oncología y no hemos visto en ninguno de los casos integración al genoma. La cosa teórica es, pudiera existir una transcriptasa reversa que copie esa molécula de ARN mensajero a DNA y eso se integre y eso sea lo que haga la mutación. La probabilidad es extremadamente remota y no la hemos visto en ninguno de los modelos en los que hemos trabajado, ni de laboratorio ni animales, ni tampoco se ha detectado ningún caso en personas que han sido vacunadas con modelos de vacuna de influenza y han usado la tecnología para el desarrollo de moléculas de oncología, con lo cual no hay ninguna cosa que lo soporte desde ese punto de vista. Y la otra cosa también es, si hemos hecho modelos de farmacodinamia y distribución del ARN mensajero y después de 9 días de la inyección no se detecta ni en orina, ni en heces, ni en plasma, ni obviamente ya les contaba lo de la integración, el ARN que se inyectó en la vacuna, en los modelos de ratas que yo les mostraba, los estudios están completos. Con lo cual creo que esa posibilidad teórica es teórica y no se ha visto hasta ahora en ningún tipo de los estudios que hemos completado. Y bueno, ya llegando al final de la exposición, la última pregunta que surge es si hay planificados estudios tanto para niños, embarazadas o población de riesgo, inmunosuprimidos. Absolutamente, sí. Los chicos son una población en particular que requiere dosificación diferente, quizás esquemas diferentes, y nosotros estamos empezando a enrolar chicos de 5 a 12 años en marzo, y después de 1 a 5 años en abril, y en menores de 1 año en la segunda mitad del año que viene, con lo cual vamos a tener datos de pediatría disponibles el año que viene. Lo mismo con mujeres embarazadas, ya el estudio empieza en enero, que en varios sitios de Estados Unidos y de Europa para poder dar la información de seguridad. Una cosa importante es que durante el estudio se aparecieron 23 casos de mujeres que se embarazaron durante el estudio. No sabemos en qué grupo, si placebo vacunado, porque todavía permanecemos ciegos a esa información, pero se hace el seguimiento y obviamente todavía no pasaron los 9 meses de embarazo como para poder tener, los 40 semanas de embarazo para poder tener resultados, pero va a haber información del estudio clínico y estudios clínicos en particular, y lo mismo con inmunosuprimidos.
sobre todo pacientes con VIH como paradigma de inmunosupresión, que también están planificados los estudios para la primera parte del 2021 y, como les contaba antes, también la coadministración con vacuna antigripal y antineumocóxica. Bueno, Alejandro, la verdad que fue una exposición muy clara y una exposición de un tema que en realidad al día de hoy es como un hotspot, ¿no? Es un tema candente que está sobre la mesa. Todos agradecidos por la información que brindaste y haberte podido escuchar, así que muchas gracias por haber participado. No, muchas gracias a vos, Fernando, y a todos por la atención y por la invitación. Muchísimas gracias.